La palabra pecado hoy hace ruido. Suena como una blasfemia dicha en la mesa, como una mancha en el traje bueno, como algo que hay que evitar para no arruinar la fiesta. Y sin embargo, el pecado no es una idea, es una postura del cuerpo, es un gesto equivocado repetido cuando nadie mira. Es una mano que tiembla antes de hacer lo que ya sabe que no debería hacer. La Biblia no lo maquilla, no lo vuelve elegante, lo deja desnudo, polvo que cae en los ojos, barro bajo las uñas, carne que desea y se equivoca de camino. El pecado no nace en los códigos morales, nace en el hambre. Hambre de ser vistos, hambre de ser amados, hambre de no morir solos. Adán no muerde un concepto, muerde un fruto. Eva no traiciona una doctrina, extiende el brazo. Así entra el pecado en el mundo, con un gesto sencillo, casi banal. Y aquí viene el punto que da miedo. Estamos empapados de él todos, no porque seamos malos, sino porque estamos incompletos. Quien dice que no peca, miente y a menudo se miente a sí mismo con gran elegancia. Quien se cree puro, por lo general, solo ha aprendido a ocultar mejor su propia sombra. La Escritura lo dice en voz baja, sin histeria. No hay justo, ni siquiera uno. No como condena, sino como diagnóstico. Todos estamos heridos en el mismo punto, cambian las cicatrices, no la sangre. El pecado no es el monstruo bajo la cama, es la cama deshecha por la mañana. Es el mensaje no enviado, es el enviado de noche y borrado de día. Es la copa de más que se vuelve la segunda, luego la tercera. Es la mirada que se queda donde ya sabe que terminará. Y entonces no debemos tenerle miedo. Dios no le tiene miedo al pecado. Entra ahí, siempre. Jesús no frecuenta a los limpios. Come con los publicanos, se sienta junto a las prostitutas, toca a los leprosos. No porque el pecado sea hermoso, sino porque es ahí donde el hombre sangra. El miedo al pecado genera monstruos peores que el propio pecado. Genera hipocresía, genera máscaras, genera santos de cartón piedra que huelen a mojo. Quien tiene miedo de su propio pecado acabará juzgando el de los demás. Quien lo mira de frente, en cambio, aprende la compasión. Pero cuidado, hay un punto en el que el pecado deja de ser herida y se convierte en costumbre. Y la costumbre se vuelve vicio, y el vicio se vuelve cadena. El pecado ocasional duele. El vicio construye una casa en el mal, la amuebla, pone cortinas, te llama por tu nombre. No es la caída lo que encadena, es dejar de querer levantarse. Un hombre que traiciona y llora todavía está vivo. Un hombre que traiciona y se ríe ya ha empezado a morir. El vino bebido para fiesta es un don. El vino bebido para no sentir es esclavitud. El pecado no debe demonizarse. Debe atravesarse con verdad. Mirado sin coartadas. Nombrado sin poesía inútil. Porque solo lo que se ve puede ser salvado. Hay una diferencia sutil, pero decisiva. El pecado es una grieta. El vicio es cuando empiezas a encariñarte con esa grieta, cuando metes el dedo en ella cada día hasta que se vuelve una puerta. La Biblia usa palabras corporales. El pecado está acechando a tu puerta. No vuela, no filosofea, espera, no entra derribando. Entra cuando dejas de resistir, cuando dices, total, ya da igual. Ahí es donde el pecado cambia de naturaleza. De error se vuelve identidad. Ya no haces algo malo, te conviertes en lo que haces. El mentiroso ya no miente por miedo, miente para respirar. El avaro no acumula por necesidad, acumula para existir. El violento no estalla, funciona así. Y este es el punto en el que hay que tener miedo. No del pecado, de la costumbre del pecado. Porque la costumbre anestesia, apaga el dolor que podría haberte salvado. Te vuelve eficiente en el mal. Te hace decir, yo soy así. No,
Tú no eres así, te has dejado hacer. En la Escritura nunca dice que el hombre es su pecado, dice que puede quedar esclavizado por él. Y un esclavo no es culpable como un amo, pero debe ser liberado. Y aquí llega la parte que pocos quieren escuchar. La libertad cuesta. Cuesta una renuncia, cuesta un corte limpio. Jesús es tierno con los pecadores, durísimo con los vicios. No dice está bien así, dice ve y no peques más. No porque no entienda, sino porque sabe que el vicio mata lentamente, como una cuerda que aprieta cada día 1 milímetro. El pecado no te manda al infierno, el vicio te convence de que el infierno es tu casa. Entonces, ¿cómo se está ante el pecado? De pie, sin excusas, sin autocompasión, sin teatrillos morales. Quien cae y se levanta 1000 veces está más vivo que quien no cae nunca porque no camina. El pecado, atravesado con verdad, puede volverse un umbral, un punto de giro, un lugar donde dejas de mentir. Muchos santos nacieron allí, no en la pureza, sino en el derrumbe. No tengas miedo de decir me equivoqué. Ten miedo de decir ya no me importa, porque el día en que el pecado ya no te duela, ya ha empezado a mandarte. Y si escuchas bien, en el fondo de cada pecado hay una nostalgia. Nostalgia de Dios, incluso cuando lo odias. Nostalgia de casa, incluso cuando la incendias. El pecado es una oración torcida. El vicio es una oración muerta. Hay una imagen que la Biblia repite sin explicar. El polvo. Dios amasa al hombre con el polvo. El polvo no está sucio, es frágil. Es lo que queda cuando dejas de fingir que eres eterno. El pecado es el intento torpe del polvo de sentirse Dios, de durar, de no depender, de no pedir. Por eso estamos empapados de él todos, no por malicia, sino por vértigo, el vértigo de la libertad. La libertad es un don peligroso. Te permite amar, te permite destruir. El mismo gesto, dos desenlaces distintos. Caín no mata por una rabia repentina, mata porque no soporta la comparación, no tolera no ser el preferido. El pecado nace a menudo ahí, en la comparación que se vuelve rencor. Y Dios no fulmina a Caín, le habla, le pide cuentas, le pone una señal para protegerlo. Esto es escandaloso. Dios protege al pecador, no al pecado, al pecador. Quien tiene miedo del pecado no ha entendido a Dios. Quien juega con el pecado no ha entendido al hombre. El problema no es caer en el barro, es quedarse allí porque está caliente. El vicio siempre es cómodo, es un atajo emocional. Te ahorra el dolor del cambio, pero te pasa la factura con intereses. Mira a un hombre esclavo del vicio. No es feliz, es predecible, repite, consume, se consume. La Escritura llama a este estado corazón endurecido, no malo, endurecido, como una herida nunca curada que hace callo. Y entonces el pecado ya no duele. Y cuando ya no duele, hace mucho más daño. No hay nada romántico en el vicio, no es rebelión, es rutina. La verdadera rebelión es decir basta a lo que te posee, decir basta a lo que te roba el nombre, decir basta a lo que te llama cada noche. Y no hace falta ser perfectos, hace falta estar indefensos, desnudos, honestos. El pecado confesado pierde poder, el vicio oculto se vuelve amo. Por eso la Biblia insiste en decir la verdad, no para ser castigados, para ser libres. La verdad os hará libres, no porque sea bonita, sino porque es cortante. La verdad duele como un desinfectante, quema, pero salva el miembro. El pecado no es tu nombre, es una herida que puede sanar. El vicio, en cambio, quiere convencerte de que eres solo esa herida. No le creas. Hay una escena que vuelve. Un hombre sentado en el suelo, el polvo en las rodillas, la mirada baja, alrededor piedras listas. Es la adúltera, sorprendida en el acto, expuesta, reducida a su error. Aquí el pecado es público,
ya no tiene refugios, no puede explicarse, no puede defenderse. Y Jesús no alza la voz, se inclina, escribe en el suelo, como si el pecado no mereciera una mirada directa, sino un gesto lento. El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. No es una absolución fácil, es un silencio que rompe las manos. Las piedras caen una a una, porque todos saben, todos recuerdan. Y a ella no le dice, no importa, le dice, ve, camina, sal de aquí, no vuelvas a vivir así. El pecado no es el final del camino, a menudo es el punto en el que el camino vuelve a empezar, si no lo conviertes en guarida. El vicio, en cambio, te pide que te quedes, te promete paz, te da sopor. Pero el hombre no está hecho para el sopor, está hecho para la lucha, no contra sí mismo, por sí mismo. Cada pecado tiene una salida, cada vicio necesita una decisión, no heroica, concreta, una mano tendida, un número borrado, una botella dejada cerrada, un silencio aceptado. La Biblia no promete que dejarás de caer, promete que no caerás solo, y eso lo cambia todo, porque el pecado compartido se vuelve un peso soportable, el pecado oculto se vuelve un tirano. No tienes que ser puro, tienes que ser verdadero. El pecado no es una identidad, es una historia que puede reescribirse. El vicio, en cambio, siempre quiere el último capítulo y lo quiere breve. Por eso no tengas miedo del pecado. Ten miedo de la resignación. Ten miedo de llamar normalidad a lo que te apaga. Mientras sientas dolor, estás vivo. Mientras desees el bien, estás en camino. Mientras pidas ayuda, no eres esclavo. El pecado es humano, la esclavitud no. Y si caes otra vez, levántate otra vez. No con orgullo, con hambre de luz.